Bienvenidos a este módulo Tablas Dinámicas. En esta clase vamos a ver una introducción a las tablas dinámicas y cómo funcionan las tablas dinámicas. Primero hay que entender qué es una tabla dinámica. Es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño. Se les llama tablas dinámicas porque no tienen una estructura fija y podemos organizarla de la manera en la que más nos convenga. Algunas de estas características y particularidades es que podemos tener datos resumidos, como por ejemplo sumar datos, promediar datos, sacar diferentes conteos de datos sin necesidad de utilizar las fórmulas. Tenemos la facilidad de cambiar entre filas y columnas y comúnmente se hacen llamar tablas pivot o pivot tables. Así es como se ve una tabla dinámica, en donde tenemos las diferentes secciones de filas, de columnas y de filtros que más adelante explicaremos. ¿Cuándo usar una tabla dinámica? Cuando nosotros nos dejan realizar diferentes tipos de reportes para diferentes áreas de una misma base de datos, es importante tener esta agilidad para procesarlos. Para esto nos ayudan las tablas dinámicas. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla dinámica? El primer paso es la preparación de los datos, es decir, debemos de tener nuestros datos tabulares, ordenados en filas y en columnas. Ya que tenemos nuestra base de datos y tomando en cuenta la base de datos del proyecto parte 1, el siguiente paso es seleccionar toda nuestra base, de acuerdo a como le estoy haciendo ahorita, le vamos a dar en insertar y finalmente le damos en tabla dinámica. Le damos a aceptar y ya se ha generado nuestra tabla dinámica. Ya que hemos generado una tabla dinámica, es importante conocer el funcionamiento de las mismas. Nos han solicitado un reporte en el cual se necesita analizar las facturas emitidas del equipo de ventas por mes. Aquí tenemos la sección de filtros, tenemos la sección de columnas y la sección de filas. Y finalmente tenemos los valores numéricos. Que viendo la tabla dinámica que estamos por crear, aquí tenemos el cliente, tenemos un filtro de cliente, tenemos en las columnas el filtro de año y mes, tenemos en las filas a los vendedores y tenemos en valores las facturas emitidas. Para poder crear esta tabla lo haremos de la siguiente manera. Ya que hemos generado la tabla dinámica, aquí vamos a tener una lista de campos. También vamos a tener un acceso para filtros, un acceso para columnas, para filas y valores. En este caso, en las columnas voy a tomar el año, voy a tomar el mes y para los valores voy a pedir que sea el importe de la facturación. Seguido de esto, en las filas voy a poner a los vendedores y en los filtros voy a poner a los clientes. Y finalmente damos formato a los números que tenemos en la tabla dinámica. Y así es como funciona una tabla dinámica y cómo se crea una tabla dinámica. En la siguiente clase vamos a poder entender cómo funcionan estos filtros y cómo podemos segmentar los datos que tenemos en una tabla dinámica. Continuemos aprendiendo sobre tablas dinámicas en la siguiente clase.